La sociedad te empuja a creer que un título universitario es tu mayor activo. Después de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, he aprendido que para la mayoría de las personas, esa creencia se ha convertido en el pasivo más peligroso de sus vidas. He visto el pánico de la burbuja de las .com en el 2000, he navegado la implosión del sistema financiero en 2008 y he analizado los patrones que llevaron al colapso de 1929. En todas esas décadas he aprendido una verdad fundamental. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es la inteligencia, sino la capacidad de cuestionar las verdades universalmente aceptadas. Y la idea de que la universidad es una inversión segura y garantizada es una de las más peligrosas de nuestro tiempo. La mayoría piensa que la educación superior es un rito de paso sagrado hacia la seguridad. La realidad es que se ha transformado en una transacción financiera con un retorno de la inversión que, para muchos, ya no tiene sentido. El problema no es la educación en sí misma. El conocimiento es el recurso más valioso. El problema es el sistema, la máquina en la que hemos empaquetado esa educación. Piénsalo de esta manera. La economía funciona como una máquina, con diferentes engranajes y piezas que interactúan. La máquina educativa actual fue diseñada para una economía industrial, una que necesitaba una gran cantidad de trabajadores con habilidades estandarizadas. El sistema funcionaba. Metías a un joven, le dabas un conjunto de conocimientos generales durante 4 años y salía un empleado fiable para una gran corporación. Era una buena inversión porque el coste era bajo y la demanda de esos empleados era alta. Pero esa máquina económica ya no existe. El mundo ha cambiado. La tecnología, la globalización y la automatización han reescrito las reglas. La nueva máquina económica no premia las credenciales genéricas, premia las habilidades especializadas, la adaptabilidad y la capacidad de resolver problemas únicos. Sin embargo, seguimos enviando a nuestros jóvenes a la vieja fábrica de credenciales, cargándolos con deudas que tardarán décadas en pagar, esperando que prosperen en un mundo para el que no han sido preparados. Es un error de diseño fundamental. La gente se enfoca en el prestigio del diploma, en la ceremonia de graduación. Yo me enfoco en los números, en el flujo de caja que esa decisión genera a lo largo de una vida. Lo que separa a quienes construyen riqueza de quienes se ahogan en deudas es su capacidad para distinguir un activo de un pasivo, especialmente cuando ese pasivo se disfraza de logro social. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Una hipoteca sobre una casa que alquilas y te da un beneficio es un activo. La hipoteca de una casa en la que vives y que solo genera gastos es un pasivo. La creencia popular es que la deuda estudiantil es deuda buena. La realidad es que cualquier deuda que no financia un activo que genera más ingresos que su coste es deuda mala. Y hoy, para millones de personas, un título de 100.000 euros que conduce a un trabajo de 40.000 al año no es un activo. Es un ancla financiera. No se trata de ser anti-universidad, se trata de ser pro-matemáticas. Se trata de aplicar los mismos principios de inversión que usamos en Bridgewater para gestionar carteras de miles de millones a la decisión financiera más importante de tu vida. Puedes tener una credencial costosa o puedes tener libertad financiera al inicio de tu carrera. El universo rara vez te permite tener ambas cosas. En los próximos minutos no te daré una opinión. Te daré un sistema, un marco de principios para que puedas calcular el valor real de tu educación y tomar decisiones que te construyan riqueza, en lugar de encadenarte a una deuda. Porque entender cómo funciona la máquina es el primer paso para hacer que funcione a tu favor. Para entender la trampa, primero debemos desmontar la máquina. La mayoría de la gente ve su vida financiera como una serie de eventos aislados. Conseguir un trabajo, comprar una casa, ahorrar para la jubilación. La realidad es que tu vida financiera es un sistema, una máquina interconectada donde cada decisión, especialmente las grandes que tomas al principio, afecta a todos los demás engranajes durante décadas. La decisión universitaria es el engranaje principal, el que pone en movimiento todo el sistema. Si ese engranaje está defectuoso, si es demasiado caro y poco eficiente, toda la máquina funcionará con una fricción constante, consumiendo energía y sin apenas avanzar. En Bridgewater, cuando analizamos una inversión, no nos fijamos en la historia que cuenta la empresa. Nos fijamos en la matemática subyacente. Hacemos lo que llamamos un análisis de stress test. ¿Cómo se comportará esta inversión en diferentes escenarios económicos? ¿En una recesión? ¿Con alta inflación? ¿Con un cambio tecnológico disruptivo? Ahora aplica ese mismo principio a tu título universitario.
La mayoría lo compra basándose en el mejor escenario posible. Me gradúo, consigo el trabajo soñado inmediatamente, mi salario aumenta un 5% cada año y pago mi deuda sin problemas. Pero la vida no funciona así. Los ciclos económicos existen. Las industrias se transforman. Lo que hoy es una carrera demandada, en 10 años puede ser automatizada. Lo que separa a los que prosperan de los que luchan es que los primeros se preparan para la realidad, no para sus esperanzas. El cálculo que debes hacer es brutalmente simple, pero casi nadie lo hace. Llama a esto el principio del valor presente neto de la educación. Por un lado tienes el coste total, matrícula, alojamiento, libros, y el coste de oportunidad, que es el dinero que dejaste de ganar durante esos 4 o 5 años. Para muchos esta cifra supera fácilmente los 100, 1000 o 150, 1000 euros. Por otro lado tienes el ingreso extra esperado, que es la diferencia entre lo que ganarás con ese título y lo que ganarías sin él a lo largo de tu vida laboral. La mayoría piensa que esta diferencia es enorme. La realidad es que para muchas carreras no especializadas, la diferencia se ha reducido drásticamente, mientras que el coste se ha disparado. Cuando haces los números, te das cuenta de que para muchísimos graduados, el retorno de la inversión es negativo, o en el mejor de los casos, tarda más de 20 años en materializarse. Financieramente, esto es un desastre. Es como comprar una acción por 100 euros que te pagará un dividendo de 1 euro al año. La gente se escandalizaría con esa inversión, pero aceptan ciegamente una ecuación similar para su educación por la presión social y la falta de análisis. No se trata de despreciar el conocimiento, se trata de separar el conocimiento de la credencial. Puedes adquirir conocimiento de formas mucho más eficientes y económicas. El error es creer que el único vehículo para el conocimiento es un paquete de 4 años que cuesta una fortuna. La gente se enamora de la idea de la experiencia universitaria. Yo me enamoro de la idea de la libertad financiera. Puedes tener una vida social vibrante y una red de contactos, o puedes tener una deuda de 100, 1000 euros. El universo rara vez te da ambas cosas sin un coste oculto. La verdadera educación es aprender a pensar por ti mismo, a cuestionar las suposiciones y a tomar decisiones basadas en principios y datos, no en lo que hace la multitud. Estos son los principios que hemos usado durante décadas para navegar los mercados. Si quieres profundizar en cómo aplicarlos a tu propia vida, considera suscribirte para no perderte los próximos análisis. La razón por la que este sistema educativo defectuoso persiste es porque la mayoría de la gente no entiende cómo funciona la máquina económica a gran escala. Creen que la economía es algo místico, controlado por gobiernos y bancos centrales. La realidad es que la economía es una máquina relativamente simple, impulsada por la productividad humana y lubricada por el crédito. Comprender sus ciclos es la habilidad más importante que puedes desarrollar, no solo como inversor, sino como individuo que toma decisiones vitales. Hay 2 ciclos principales que debes conocer. El ciclo de deuda a corto plazo, que dura de 5 a 8 años y termina en recesiones, y el ciclo de deuda a largo plazo, que dura de 50 a 75 años y termina en depresiones y grandes reestructuraciones. En mis 50 años en el mercado he navegado múltiples ciclos a corto plazo, pero lo que estamos viviendo ahora es el final de un ciclo de deuda a largo plazo, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto para ti? Significa que las reglas del juego que funcionaron para tus padres y abuelos ya no se aplican. Después de la guerra, el mundo estaba en una fase de reconstrucción. La deuda era baja, la productividad crecía exponencialmente, y Estados Unidos era la potencia indiscutible. En ese entorno, un título universitario era un billete de oro. Era un activo escaso que te garantizaba un puesto en la creciente clase media. Las corporaciones necesitaban gerentes, ingenieros, contables, y estaban dispuestas a pagar una prima por ellos. La inversión tenía un retorno claro y rápido, pero las máquinas se desgastan. A lo largo de las décadas, la deuda empezó a crecer más rápido que los ingresos. Los gobiernos y los individuos pidieron prestado para mantener el crecimiento. Esto funcionó durante un tiempo, creando burbujas como la de las .com en el 2000 y la inmobiliaria en 2008. Cada crisis se solucionó con más deuda y tipos de interés más bajos, empujando el problema hacia el futuro. Ahora estamos al final de ese camino. Los tipos de interés están en mínimos históricos, la deuda global está en máximos, y la máquina ya no responde como antes. En este nuevo entorno, el valor de los activos cambia. Lo que antes era seguro, como un bono del gobierno o un título universitario genérico, se vuelve arriesgado. La gente piensa que el riesgo es la volatilidad.
La realidad es que el verdadero riesgo es pagar demasiado por un activo, cuyo flujo de caja futuro no justifica el precio. Un título en humanidades de una universidad cara que te cuesta 200.000 euros y te lleva a un trabajo de 35.000 al año es un activo de altísimo riesgo en el entorno actual. No es sobre si la filosofía es valiosa, es sobre si la credencial de filosofía a ese precio es una inversión sensata. El sistema universitario se ha convertido en una de esas burbujas. Los precios han subido exponencialmente, no porque la calidad de la educación haya mejorado al mismo ritmo, sino por una combinación de fácil acceso al crédito estudiantil, la creencia cultural de que es indispensable y la vanidad de las instituciones. El sistema funciona como un engranaje que ahora gira en vacío. Sigue consumiendo enormes cantidades de dinero y tiempo, pero ya no transmite la misma fuerza a la máquina de tu prosperidad personal. Lo que separa a los que se adaptan de los que se rompen es la capacidad de ver la máquina tal como es, no como desearían que fuera. La máquina económica actual no premia las credenciales, premia la resolución de problemas específicos y la creación de valor medible. Entonces, ¿cuál es el principio para actuar en este nuevo entorno? Si el viejo modelo de invertir todo en una única credencial es como poner todo tu dinero en una sola acción que, además, está sobrevalorada, el nuevo modelo debe basarse en el principio más poderoso que he descubierto en mi carrera: la diversificación inteligente. En Bridgewater, nuestro mayor éxito, el fondo All Weather, no se basa en predecir el futuro. Se basa en una idea simple. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos si habrá crecimiento o recesión, si la inflación subirá o bajará. Por eso construimos un portafolio de activos que se comportan de manera diferente en cada uno de esos escenarios. Cuando unas clases de activos suben, otras bajan, equilibrando el sistema y proporcionando un retorno estable y seguro a lo largo del tiempo. Ahora, aplica exactamente esta misma lógica a tu educación y tus habilidades. Piensa en tu capacidad de generar ingresos no como un trabajo, sino como un portafolio de habilidades. La mayoría de la gente tiene un portafolio de una sola habilidad: su título. Son 100% dependientes de la demanda del mercado para esa única especialización. Es una posición increíblemente frágil. La alternativa es construir tu propio portafolio de habilidades all-weather. Esto significa adquirir deliberadamente un conjunto de 3 a 5 habilidades que no estén correlacionadas entre sí. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la demanda de una de tus habilidades baje debido a un cambio tecnológico o económico, la demanda de otra de tus habilidades se mantenga estable o incluso suba. Por ejemplo, imagina a un diseñador gráfico. Esa es su habilidad principal. Si se queda ahí, su futuro depende por completo del mercado del diseño. Pero, ¿y si añade una segunda habilidad, como la programación front-end? Ahora puede no solo diseñar la web, sino también construirla. Su valor se multiplica. ¿Y si añade una tercera habilidad, como el copywriting y el marketing digital? Ahora no solo puede construir la web, sino que puede escribir el texto que vende y atraer tráfico hacia ella. De repente, ha pasado de ser un simple diseñador a ser una solución de negocio completa. Estas habilidades no están correlacionadas. Una recesión puede reducir los presupuestos para diseño puro, pero aumentar la demanda de marketing digital eficaz para captar clientes escasos. La mayoría piensa que necesita ser el mejor del mundo en una cosa. La realidad es que es mucho más práctico y rentable estar en el 25% superior en 3 o 4 habilidades complementarias. No se trata de la especialización extrema, se trata de la combinación estratégica. Puedes tener una profunda experiencia técnica o puedes tener una versatilidad que te haga indispensable. El universo actual recompensa de forma desproporcionada a la segunda. Construir este portafolio hoy es más fácil y barato que nunca. Puedes aprender a programar en plataformas online por una fracción del coste de un semestre universitario. Puedes obtener certificaciones en marketing digital, análisis de datos o gestión de proyectos que son más valoradas por los empleadores que muchas asignaturas de un grado. El error no es la educación, es confundir la institución con el aprendizaje. La verdadera inversión no está en el diploma colgado en la pared, sino en el sistema de habilidades que construyes en tu cerebro. Ese es el único activo que nadie te puede quitar, que no se devalúa con la inflación y que te hace resistente a los ciclos económicos. Es la máquina definitiva para generar riqueza. De acuerdo, hablemos de la aplicación práctica. Los principios son inútiles si no se convierten en acciones. Durante décadas he visto a inversores increíblemente inteligentes perderlo todo, no por falta de análisis, sino por falta de un sistema robusto para la toma de decisiones.
Lo que separa a los que construyen riqueza de forma consistente de los que tienen golpes de suerte es que los primeros operan con un conjunto de estrategias probadas, no con emociones o esperanzas. La primera estrategia que debes implementar es lo que yo llamo el principio de la inversión asimétrica en habilidades. La mayoría de la gente, al pensar en su carrera, hace una única y gigantesca apuesta: el título universitario. Invierten entre 100, Surrey y 200, 1.000 euros y 5 años de su vida en un solo activo, esperando que dé frutos. Esto es el equivalente a poner todo tu patrimonio en una sola acción, sin haber leído su informe financiero. Es una apuesta con una asimetría de riesgo negativa. El potencial de pérdida, una deuda paralizante, es masivo y tangible, mientras que el potencial de ganancia, un salario ligeramente superior, es incierto y lejano. La realidad es que la forma inteligente de construir capital humano es la opuesta: realizar una serie de pequeñas inversiones de bajo coste y alto potencial de retorno. No se trata de evitar la educación, se trata de rediseñar cómo la adquieres. Así es como se implementa. Primero, identifica de 3 a 5 meta habilidades de alta demanda que sean transversales a múltiples industrias. No pienses en carreras, piensa en capacidades: comunicación persuasiva, ventas, copywriting, análisis de datos, saber leer y visualizar datos para tomar decisiones, gestión de sistemas, automatización de procesos, project management y creación de audiencias, marketing digital, creación de contenido. Estas son las palancas de la nueva economía. Segundo, en lugar de un maratón de 4 años, adopta un enfoque de sprints de 90 días. Elige una de esas meta habilidades y sumérgete en ella de forma intensiva durante 3 meses. La inversión aquí no es de 50, ni los euros. Es de 500 euros en los mejores cursos online, libros y herramientas. Tu riesgo a la baja es prácticamente nulo. Tercero, y esto es lo más importante, el objetivo del sprint no es obtener un certificado, es generar tu primer euro de ingresos con esa habilidad antes de que terminen los 90 días. Si estás aprendiendo copywriting, tu objetivo es conseguir un pequeño proyecto freelance, aunque sea por 100 euros. Si estás aprendiendo análisis de datos, es hacer un análisis para un pequeño negocio local. Este paso transforma el conocimiento teórico en valor de mercado tangible y crea un bucle de retroalimentación positiva. La mayoría colecciona certificados. La realidad es que el mercado no paga por lo que sabes, paga por lo que puedes hacer con lo que sabes. Pensemos en la crisis de las .com en el año 2000. Miles de personas con MBAs carísimos fueron despedidas porque sus habilidades de gestión teórica eran inútiles en un mercado que se contraía. Sin embargo, los programadores autodidactas que habían invertido unos meses en aprender a construir páginas web funcionales encontraron trabajo. Su pequeña inversión asimétrica en una habilidad práctica les hizo infinitamente más resistentes que aquellos con credenciales prestigiosas, pero inútiles en ese contexto. El error común es la parálisis por análisis, pasar meses investigando cuál es la habilidad perfecta. Es un error. Elige una que te interese y empieza. La velocidad de implementación es más importante que la perfección de la elección. Puedes tener un plan perfecto en papel o puedes tener ingresos reales en tu cuenta bancaria. El universo premia a los segundos. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Cada vez que generas ingresos con una nueva habilidad, construyes una capa de antifragilidad. Dejas de sentir el miedo existencial de depender de un solo empleador o una sola profesión. Tu confianza ya no proviene de un diploma en la pared, sino de la certeza de que puedes crear valor y generar ingresos en múltiples escenarios. Dejas de ser un empleado y te conviertes en un sistema de generación de valor. Esa es la verdadera seguridad financiera. La segunda estrategia es la aplicación de nuestro principio más importante en Bridgewater, el santo grial de la inversión, a la estructura de tu carrera. El santo grial es simple: encontrar entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados entre sí. Hacerlo reduce el riesgo de tu cartera en un 80%, sin disminuir los retornos esperados. Es lo más cercano a un almuerzo gratis que existe en la inversión. Ahora, aplica esta idea a tus flujos de ingresos. La persona promedio tiene un solo flujo de ingresos: su salario. Está 100% correlacionado consigo mismo. Si ese flujo se corta, sus ingresos caen a cero. Es la posición financiera más arriesgada imaginable. Lo que separa a los financieramente robustos de los frágiles es la construcción deliberada de un sistema con múltiples flujos de ingresos no correlacionados.
No se trata de tener tres trabajos. Se trata de diseñar un sistema donde tus diferentes habilidades generen ingresos de diferentes maneras. Así es como se construye. Tu objetivo es crear de 3 a 5 flujos de ingresos basados en tu portafolio de habilidades all-weather. El sistema tiene tres componentes principales. Primero, el ancla. Este es tu flujo de ingresos principal, ya sea un trabajo a tiempo completo o tu actividad principal como freelance. Debería ser estable y cubrir todos tus gastos básicos de vida. La habilidad que lo genera debe ser tu habilidad más desarrollada. Dedica el 60% de tu energía productiva a mantener y optimizar este ancla. Segundo, el acelerador. Este es un flujo de ingresos que tiene apalancamiento, lo que significa que no está directamente ligado a tu tiempo. Normalmente se basa en una de tus habilidades secundarias. Ejemplos: crear un curso online, escribir un ebook, desarrollar un pequeño software, construir una audiencia y monetizarla con afiliados. Requiere una gran inversión de tiempo al principio, pero una vez construido puede generar ingresos de forma semipasiva. Dedica el 30% de tu energía a construir tu primer acelerador. La mayoría piensa que los ingresos pasivos son un mito. La realidad es que son el resultado de un trabajo inicial intenso para crear un activo que trabaje para ti. Tercero, el estabilizador. Este es un flujo de ingresos de alto margen y bajo volumen, generalmente basado en tu conjunto de habilidades combinadas. Ejemplos: consultoría, coaching o servicios de alto valor para un número reducido de clientes. Este flujo no es escalable, pero es muy rentable y te mantiene conectado con las necesidades del mercado. Dedica el 10% de tu energía a esto. Imagina la crisis de 2008. Un agente inmobiliario, el ancla, vio sus comisiones desplomarse. Pero si ese mismo agente había usado su conocimiento para crear un curso online sobre inversión inmobiliaria para principiantes, el acelerador, y ofrecía servicios de consultoría a personas que querían renegociar sus hipotecas, el estabilizador, su sistema de ingresos habría sobrevivido. Cuando un engranaje de la máquina se ralentizó, los otros dos compensaron. Sus ingresos no estaban correlacionados. El error más común es intentar construir los tres a la vez. El enfoque correcto es secuencial. Primero asegura tu ancla hasta que sea sólida. Luego usa la seguridad que te da para construir tu primer acelerador. Una vez que este genere ingresos consistentes, puedes añadir un estabilizador. Es un proceso de 3 a 5 años, no de 3 a 5 meses. Puedes tener la gratificación instantánea de gastar tu tiempo libre, o puedes tener la seguridad a largo plazo de ser financieramente indestructible. El universo no te permite tener ambas. El beneficio psicológico es la libertad total. Cuando tus gastos básicos están cubiertos por el ancla y tienes ingresos adicionales de tus aceleradores, la relación con tu trabajo principal cambia. Ya no operas desde el miedo, sino desde una posición de fuerza. Puedes negociar mejor, asumir riesgos más inteligentes e incluso renunciar si la oportunidad es la adecuada. Dejas de ser una pieza en la máquina de otro y te conviertes en el diseñador de tu propia máquina económica. Hemos desarmado la vieja máquina y hemos diseñado los planos de una nueva. Permíteme ahora ensamblar todas las piezas frente a ti, para que veas no solo los componentes, sino el sistema completo en funcionamiento. Lo que te he presentado no es una colección de consejos, es un modelo operativo para la prosperidad en el siglo XXI. Llamémoslo la máquina personal de creación de riqueza. Es un sistema diseñado para ser antifrágil, para prosperar no a pesar de la incertidumbre y el cambio, sino gracias a ellos. La máquina tiene tres sistemas principales que trabajan en conjunto. El primero es el cimiento, tu portafolio de habilidades all-weather. Este es el corazón de tu capacidad para generar valor. Olvida la idea de una sola carrera. Tu objetivo es convertirte en una combinación única de 3 a 5 habilidades no correlacionadas. No necesitas ser el número 1 del mundo en ninguna de ellas. Necesitas estar en el 25% superior en cada una para que tu combinación sea imparable y prácticamente irreplicable. El segundo sistema es la estructura, tu sistema de ingresos del Santo Grial. Aquí es donde transformas tus habilidades en flujo de caja. Aplicamos el principio más poderoso de la inversión para construir de 3 a 5 flujos de ingresos no correlacionados. Tu ancla, que cubre tus necesidades básicas. Tu acelerador, que crea riqueza a través del apalancamiento. Y tu estabilizador, que proporciona altos márgenes y te mantiene conectado al mercado. Este sistema te libera de la tiranía de un único cheque de pago. El tercer sistema es el motor que impulsa todo. El principio de la inversión asimétrica en habilidades. Así es como construyes tu portafolio de habilidades. No con una apuesta masiva y arriesgada de 4 años,
sino con una serie de sprints de 90 días, de bajo coste y alta recompensa potencial. Cada sprint se enfoca en adquirir una habilidad y, crucialmente, en monetizarla, aunque sea mínimamente. Este proceso convierte el aprendizaje en un activo que genera ingresos desde el primer día. Estos tres sistemas, trabajando en armonía, te transforman de un consumidor de credenciales a un productor de valor. Sin embargo, he gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que el mejor sistema del mundo es inútil si el operador está saboteado por su propia psicología. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es la complejidad de sus modelos, sino la robustez de su temperamento. Tu mayor enemigo no es la economía, la competencia o la falta de oportunidades. Eres tú. Son tus sesgos cognitivos, tus miedos y tus esperanzas irracionales. Hay 4 errores de comportamiento que destruirán tu máquina si no los controlas. El primero es el sesgo de la manada, la creencia de que hay seguridad en hacer lo que todos hacen. La mayoría piensa que si millones de personas se endeudan para ir a la universidad, debe ser la decisión correcta. La realidad es que la multitud casi siempre compra en la cima de la burbuja y vende en el pánico del colapso. En 1999, todos compraban acciones tecnológicas sin beneficios. En 2006, todos compraban casas que no podían pagar. Hoy, todos compran credenciales sobrevaloradas. Pensar de forma independiente, basado en principios y matemáticas, es tu mayor ventaja competitiva. El segundo error es la falacia del coste hundido. Es la voz que te dice: ya he invertido 2 años y 50,000 euros en esta carrera. No puedo abandonarla ahora. Un inversor racional entiende que el dinero y el tiempo ya gastados se han ido. La única pregunta que importa es: ¿cuál es el mejor uso de mi próximo euro y mi próxima hora para maximizar mi retorno futuro? Aferrarse a una mala decisión solo porque ya has pagado por ella es la receta para la ruina financiera. El tercer error es la aversión a la ambigüedad. El camino universitario es claro, predecible y socialmente aceptado. El camino de construir tu propio portafolio de habilidades es incierto. Requiere autodisciplina y te obliga a forjar tu propio camino. La mayoría de la gente elige la certeza de un resultado mediocre sobre la incertidumbre de un resultado excepcional. Puedes tener un mapa detallado proporcionado por otros, o puedes tener la libertad de dibujar el tuyo. El universo rara vez te permite tener ambos. El cuarto y último error es la búsqueda de la credencial sobre la competencia. Es el enfoque en el símbolo en lugar de la sustancia. La gente se obsesiona con el nombre de la universidad, con el trozo de papel, en lugar de obsesionarse con la capacidad real de resolver un problema para alguien que esté dispuesto a pagar por ello. No se trata de tener el diploma de marketing, se trata de ser capaz de crear una campaña que duplique las ventas de un cliente. El mercado es brutalmente honesto. No le importan tus credenciales, solo le importan los resultados que puedes generar. Construir tu máquina no es solo una estrategia financiera, es un acto de rebelión intelectual. Es la decisión consciente de operar con tus propios principios en lugar de seguir ciegamente el guión que la sociedad ha escrito para ti. Es entender que la verdadera educación no es la que te da respuestas, sino la que te enseña a hacer las preguntas correctas. Al final, después de pasar medio siglo analizando los ciclos de la economía y la historia, he llegado a una conclusión simple pero profunda. La máquina económica es un reflejo de la naturaleza humana, y ambas operan según principios atemporales. El universo recompensa a quienes entienden y se alinean con esos principios, y castiga a quienes los ignoran. El principio fundamental que hemos discutido hoy no es sobre la universidad o el dinero. Es sobre la diferencia entre el valor percibido y el valor real. La sociedad nos ha vendido una historia, una percepción de que una credencial costosa es el activo más valioso. Pero la realidad, la matemática subyacente, muestra que para muchos se ha convertido en un pasivo, que consume su recurso más preciado: el tiempo y la libertad. El objetivo de construir tu máquina personal de creación de riqueza no es simplemente acumular riqueza. La mayoría piensa que el juego consiste en tener más dinero. La realidad es que el dinero es solo una herramienta. El verdadero objetivo es la libertad para dedicar tu vida a un trabajo significativo, la libertad para cultivar relaciones profundas y la libertad para evolucionar como ser humano. Cuando dependes de un único empleador, no eres libre. Cuando estás ahogado por una deuda que no financia un activo productivo, no eres libre. Cuando tu tranquilidad depende de la próxima promoción o del próximo ciclo económico, no eres libre. La construcción de tu sistema de habilidades e ingresos es tu declaración de independencia. Es la forma de ganar el juego para poder dejar de jugarlo según las reglas de otros.
En mi vida, he aprendido que todo lo que me ha pasado fue una oportunidad para aprender. Los errores dolorosos fueron mis mejores maestros. La crisis de 2008 casi nos aniquila en Bridgewater. Fue un dolor inmenso, pero ese dolor, combinado con una reflexión profunda, nos llevó a entender la máquina económica a un nivel superior y a crear los sistemas que nos permitieron no solo sobrevivir, sino prosperar en las décadas siguientes. El dolor más la reflexión es igual al progreso. Es posible que te sientas incómodo o incluso asustado al darte cuenta de que el camino que te han vendido puede no ser el correcto. Ese dolor es una señal. Es una invitación a reflexionar, a cuestionar tus suposiciones y a diseñar un nuevo conjunto de principios para tu vida. El proceso de construir tu portafolio de habilidades, de lanzar tus pequeños proyectos, de fallar y aprender, no es solo una estrategia de carrera. Es el proceso de autodescubrimiento más profundo que puedes emprender. Te obliga a descubrir qué problemas te apasiona resolver, qué valor único puedes aportar al mundo y de qué eres realmente capaz cuando te liberas de las expectativas externas. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La máquina económica se está reconfigurando. Puedes ser una víctima de este cambio, un engranaje obsoleto en una máquina vieja, o puedes ser el arquitecto de tu propio futuro, el diseñador de una máquina nueva y robusta. La elección no es fácil, pero es tuya. No se trata de ser anti-universidad, se trata de ser pro-evolución. Se trata de entender que la inversión más importante que harás no es en un título, sino en tu capacidad de aprender, desaprender y reaprender continuamente. Esa es la única habilidad que nunca se volverá obsoleta. Esa es la base de la verdadera riqueza. No dejes que tu educación sea el precio que pagas por tu libertad. Haz que tu aprendizaje sea la herramienta con la que la construyes. ¿Cuál es el engranaje de tu propia máquina financiera que más te preocupa ahora mismo? Comparte tu mayor duda o el principio que más ha resonado contigo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo a diseñar sistemas para la vida y la inversión, asegúrate de suscribirte.